El mundo religioso siempre, al no respetar las Sagradas Escrituras y pensar más allá de lo que está escrito, trata de generar, inventar prácticas que no se encuentran en las Escrituras. Algunos miembros de grupos religiosos y aún algunos hermanos argumentan que el vino fermentado puede ser usado en la mesa del Señor. Si las Escrituras no autorizan el vino fermentado, entonces hacerlo de esa manera sería una adición a la palabra de Dios. Quiero que notemos algunos argumentos a favor y las consecuencias de esa posición. Primero, nos es pedido que creamos que el fruto de la vid era de la misma naturaleza como ese del cual las Escrituras dicen en Proverbios 23 lo siguiente: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Una cosa que es clara para el cristiano es que Jesús guardó perfectamente la ley. Pero aún así, nos es pedido que creamos que Él autorizó el uso de vino intoxicante en su cena. Segundo argumento: el elemento a beber es llamado fruto de la vid. Es el fruto lo que debe ser usado para la cena del Señor y no un producto del fruto. Cuando el Señor instituyó su cena, dijo estas palabras en Mateo 26. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida. En la imagen que ustedes ven en pantalla, observamos un viñedo, una vid. Vemos al campesino, al granjero, en sus espaldas, transportando el fruto de la vid, las uvas. Es el fruto de la vid. Jesús dijo, no beberé más de este fruto de la vid. Es el fruto lo que debe ser usado para la cena del Señor y no un producto del fruto. El alcohol no es encontrado en las frutas, como fruto que cuelga en las uvas. No es encontrado en las uvas como fruto que cuelga de la vid. Solamente después que las uvas son recogidas es que el alcohol es formado en la mayoría de los casos. Por eso, el jugo fermentado sería algo diferente a lo que fue producido por la vid. El jugo de uva es el fruto de la vid. El vino es el fruto del jugo de la uva y no es producido por el vino, sino por la bacteria. Tercero, cuando Dios iba a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y les mandó a celebrar la fiesta de la Pascua, les instruyó con respecto a la levadura y les dijo que toda levadura debía ser removida de la casa de uno en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a leer las palabras en Éxodo 12.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Por qué argumentar a favor del vino fermentado y en contra del pan sin levadura? La levadura es lo sólido y la cosa exacta como la fermentación en el líquido. Cuarto argumento. La palabra que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento para vino es traducida de esta palabra griega, oinos, que dice lo siguiente, el señor Bain en su definición, es el término general para el vino. Ahora, al decir es el término general, nos está diciendo que puede referirse al simple jugo de la uva o puede referirse a una bebida intoxicante, al vino que embriaga. Por eso dice, es el término general. Ahora, ¿cómo determinar cuándo es el simple jugo de la uva o cuándo es vino intoxicante? Para ello tenemos que mirar el contexto. Pero lo interesante, mis hermanos, es que la palabra vino nunca es usada en las Escrituras para describir el fruto de la vid que el Señor usó en la cena del Señor. Podemos leer todos los pasajes en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Primera de Corintios, y no es usado por los escritores inspirados la palabra vino para referirse a la cena del Señor, para referirse a uno de los elementos de la cena del Señor. No es extraño a veces o escuchar a nuestros hermanos, en particular al encargado de la exhortación en el momento de la cena, hablar del vino, referirse al fruto de la vid como el vino. Hagan el ejercicio, hermanos, y los invito. Busquen los pasajes en los evangelios y en Primera de Corintios 11 y van a ver que ninguno de estos escritores inspirados utilizó la palabra vino para referirse a uno de los elementos de la cena del Señor. Siempre vamos a leer la copa o el fruto de la vid. Hay un quinto argumento usado frecuentemente en apoyo del vino embriagante en la mesa del Señor. Y son las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios 11, cuando en respuesta a la carta que la iglesia en Corinto le había enviado con respecto a la cena del Señor, Pablo dijo estas palabras: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Como en la parte final del verso dice, y otro se embriaga, y Pablo está aquí aclarando lo relativo a la cena del Señor, entonces algunos, incluidos hermanos en Cristo, concluyen que el elemento, uno de los elementos, o el vino, o el fruto de la vid que se empleó en la cena del Señor, era embriagante, emborrachaba, era vino alcohólico. Pero vamos a mirar más en detalle lo que
estamos leyendo en este pasaje. Volviendo al texto de Mateo 26, 29, donde el Señor dijo, no beberé más de este fruto de la vid. Y como dije hace un momento, con respecto a la cena del Señor, la palabra oinos, que es la palabra griega que traducida al español se traduce como vino, nunca se usó ni una sola vez con respecto a la cena del Señor. John DeWall, en su comentario de Primera y Segunda de Timoteo, respecto de esto, escribió, la palabra general para vino, oinos, nunca es usada en las Sagradas Escrituras para describir el vino usado en la cena del Señor. ¿Esto es por casualidad o es de diseño? Ciertamente es de diseño, porque oinos puede ser embriagante, pero el fruto de la vid nunca lo es. En la imagen que ustedes ven en pantalla aparece el interlineal griego-español. Y en el recuadro que está resaltado en color naranja, ustedes pueden ver que dice genema o producto de la del vid. Fruto de la vid viene del término griego genema y dice el señor Vine en su diccionario que denota fruto como el producto de la tierra. El vino embriagante no es producto de la tierra. El vino embriagante no cuelga como un racimo en una vid. Aquí se está refiriendo a lo que produce la vid, al fruto, al racimo de uvas. Ahora, tomemos nuevamente el contexto en 1 Corintios 11 para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo, respondiendo a la iglesia en Corinto, les dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. El propósito por el cual debían reunirse era para comer la cena del Señor. Pero Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, eso que llaman cena, eso no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? Y otro se embriaga. ¿Que se emborrachaba? ¿Que estaba bajo los efectos del alcohol? A nuestra forma de pensar, la palabra embriagarse significa borrachera, ebriedad, falta de sobriedad. Porque estamos acostumbrados a usar la palabra embriagarse en ese sentido. Pero ¿es esa la única definición de la palabra embriagarse? No. La palabra embriagarse tiene también otro significado. La palabra también significa estar lleno, estar saciado, harto, y no tiene absolutamente nada que ver con la borrachera. La versión Torres Amat del Nuevo Testamento, préstele atención cómo vierte este pasaje de 1 Corintios 11:21. Porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Y así sucede, que los unos no tienen nada que comer mientras los otros comen exceso. Recuerden que la iglesia en Corinto había convertido la cena del Señor en una comida común, en una comida social. Y en esa reunión, unos llevaban, otros no tenían que llevar. Por eso dice, así que sucede que los unos no tienen nada que comer. O sea, pues los hermanos pobres, necesitados, pues no podían llevar nada a esa comida social. Mientras que otros sí.
¿Y qué ocurría? Comían en exceso. O sea, pues se embriagaban. La Reina Valera de 1569 vierte este pasaje de esta forma. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, o sea, pues la que había llamado a esa reunión social. Y el uno tiene hambre y el otro está harto. Mire que aquí usa la palabra embriagarse por harto, lleno, satisfecho, saciado. Pablo no está hablando aquí del consumo de bebidas alcohólicas en la cena del Señor, de bebidas embriagantes. Pablo está hablando de la situación que se estaba presentando en Corinto. Unos llevaban alimento, otros no tenían con qué llevar alimento. El que no llevaba, pues tenía hambre. Y el que llevaba se saciaba, se llenaba, se hartaba de lo que tenía. Siguiendo, uno puede embriagarse y no necesariamente con bebidas alcohólicas. Isaías 29:9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Uno puede embriagarse, como dice aquí, y no de vino. Uno puede saciarse, llenarse y no de vino. ¿Cómo qué? ¿Cómo podríamos embriagarnos de algo que no fuera vino intoxicante? Podemos embriagar de amores. Proverbios 7:18 dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La versión Torres Amal vierte Proverbios 7 de esta manera: ven, empapémonos en deleite. Que la Reina Valera dice: embriaguémonos de amores. O sea, pues, saciémonos, llenémonos, satisfagámonos. En la versión moderna lo vierte: ven, saciémonos de caricias, embriaguémonos de amores, embriaguémonos de caricias. También podemos embriagarnos de comida, que es de lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 11. Miren lo que dice: al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. La versión Torres Amat lo vierte de esta forma: porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Y así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras los otros comen en exceso. La Reina Valera de 1569 lo vierte de esta forma: porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está harto. Se ha embriagado de lo que llevó, de la comida que llevó. Pero no es que haya entrado en un estado de intoxicación, de borrachera por el alcohol, sino que se ha embriagado de alimento, de comida. Por eso, hermanos, para pensar o llegar a decir que se puede usar vino alcohólico en la cena del Señor, hay que torcer las escrituras. Vamos entonces a participar de la cena.